Buenas noches, Mario Luis Fuentes, muchas gracias por acompañarme en esta entrega más de Observatorio Cotidiano desde el mirador de la economía política. Así propuse yo que nombráramos esta conversación, la economía política de México, con una pregunta: ¿por qué los derechos? Nos tocó a ti y a mí la semana pasada, en el marco de los foros universitarios, los desafíos de la nación a que ha convocado el señor rector Enrique Graue, en sendas mesas redondas, escuchar a académicos, activistas, en cualquier caso siempre muy comprometidos con lo que se conocía de tiempo atrás, con la lucha por el respeto, la garantía de los derechos humanos, hasta llegar a configurar esto que se ha dado en llamar el enfoque de los derechos, que ahora se plantea. Hace unas horas tuvimos la oportunidad aquí en el programa Universitario de Estudios del Desarrollo de escuchar a una pues muy destacada investigadora norteamericana de origen indio, Radhika, así es, hablando de cómo el enfoque de derechos nos lleva necesariamente a cambiar los paradigmas, diría yo, arriesgando la palabra, en materia de política económica. Pero desde la perspectiva mexicana y desde la que nos impone la economía política, como tú la sueles nombrar, ¿por qué los derechos? Los derechos es el gran discurso, la gran narrativa que desde principios del siglo XXI se ha impuesto en términos de este horizonte de que el gran esfuerzo de todos debería ser garantizar todos los derechos, con un centro fundamental. ¿A quién le corresponde? Al Estado garantizar el derecho para todos, que es no solo un cambio discursivo, es realmente poner en tensión esta relación Estado y mercado, en términos de reconocer que los mercados no pueden garantizar los derechos y que requiere un Estado capaz de realmente garantizar este esfuerzo de que todos tengamos acceso. Dicho eso, subrayando que los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean ese gran marco, la pregunta es si está establecido, como está en la Constitución mexicana desde 2011, que han pasado desde el 11 al 17, 6 años. ¿Ha habido realmente un correlato en términos de cambio en la política social, en la política económica? Y la respuesta, a mi juicio, es que no se ha interiorizado en la gran narrativa, en el gran discurso del siglo XXI, y seguimos con una economía política que en el mejor de los casos busca dar, en función del esfuerzo o del mérito, el beneficio a quien lo logra. De ahí que no se ha interiorizado ni ha habido un cambio demostrable en términos de que esta gran narrativa del siglo XXI se haya incorporado. Pero, ¿cuál sería entonces el camino? Porque, bueno, tú has ponderado mucho el cambio constitucional de 2011, en términos de lo que dice el nuevo título primero, ¿no?, de la Constitución, pero también en términos de lo que implica para el Estado, pero yo diría también para la sociedad. Y han pasado 6 años. ¿Qué es lo que ocurrió? Ese cambio se dio porque algún grupo de senadores astutos o inteligentes, comprometidos incluso con el tema, lo metieron, lo promovieron y se dio, o sea, fue una precipitación, fue una acción jacobina, o estaba enraizada en la problemática social, en el discurso político, en el reclamo democrático. En el reclamo democrático, en el reclamo que esta ecuación de democracia y capitalismo, después de los 90s, la primera década del 2010, daba cuenta de que no se había logrado. Entonces había una noción de que había un planteamiento mucho más audaz, mucho más abarcante, mucho más universal, integral, interdependiente, como son los principios de derechos. O sea, así había un enraizamiento real. Ahí lo que sucede es nuevamente esta realidad de la crisis 2008-2007, la crisis de seguridad de 2001, 11 de septiembre, que nos lleva a esta tensión brutal. Sí hay ese planteamiento, pero los intereses, el poder real establece que se puede hacer lo que se puede realizar en términos de ganancias en el mercado,
Y yo creo que hay factores reales del poder que están impidiendo que esto se convierta en el gran paradigma. Y tiene que ver nuevamente con la gran pregunta. ¿El Estado tiene la capacidad de garantizar este ejercicio de derechos para todos? Porque esto implica regular mercados, normar mercados. O sea, implica, diría algún analista sajón, domar al capitalismo de nuevo. Domesticar el capitalismo. Y ahí nos damos cuenta que la evidencia, sobre todo después de 2008 o 2009, cuando surgió esta idea de que algo estaba mal, nos damos cuenta rápidamente, 8 años después, que no solo algo mal, algo se está quebrando, porque parecía ser que este esfuerzo, este impulso, la energía para realizar los derechos empieza a menguar. Algunos incluso sostienen que los derechos humanos, el artículo 1, es inalcanzable. A eso iba. No diría que para mi sorpresa, ¿no? Pero tampoco es algo que yo esperaba normalmente. Volvió el tema de que es inalcanzable, de que lo que hay que garantizar es el financiamiento, y volver entonces a la vieja discusión sobre si estos derechos son o no, entre comillas, programáticos, ¿no? Realizables. Nos decía Clara Hussidman, así es, en una de estas dos interesantísimas mesas redondas sobre el tema, que lo que ella se encontró ahora en su trabajo de constituyente de la Ciudad de México fue la reacción conservadora junto con un desconocimiento, aquí sí que inesperado, ¿no?, de parte de legisladores avesados, políticos de larga data, etcétera. Es una combinación de desconocimiento y de alguna manera de rechazo de la propuesta, ¿no? De rechazo y que hace visible algo que no hemos todavía asumido en su profunda consecuencia. Pese a que es una reforma constitucional profunda, la 2011, incluso un nuevo paradigma social, hoy nos damos cuenta que la población, deja tú la sociedad, no lo ha interiorizado. El estudio sobre percepciones que se hizo en la universidad, en el rectorado del doctor Narro, nos muestra que todavía la población no asume que los derechos humanos es la gran agenda de país, agenda social. Y de ahí que hemos asumido que ya estaba, digamos, plenamente compartida por todos. Si a eso le juntas una retórica, una narrativa que en Código de Derechos justifica seguir haciendo lo mismo, nos encontramos a esta discusión que fue emblemática ahora en la Constitución de la Ciudad de México. Solo se puede poner en la Constitución lo que es realizable, lo que tiene presupuesto, y lo que no es una irresponsabilidad financiera. Sigue prevaleciendo el dogma finalmente, lo que hay que hacer es lo que es financieramente responsable, entre comillas, con lo cual nos damos cuenta que la inercia de un pensamiento de equilibrio macroeconómico, de un pensamiento que pone como centro las finanzas públicas, sigue imponiéndose sobre el gran paradigma de una nación, un mundo que estableció que lo que había que garantizar es una vida digna, entendida como la posibilidad de ejercer todos los derechos. Entonces nos encontramos entre una retórica, una narrativa, que dice que todo se hace con enfoque de derechos, pero en la práctica la inercia presupuestal, la inercia de pensar al país solo en términos de carencias, para usar la tecnología de Coneval, sigue prevaleciente, con una población que no... Pero esas carencias no están asociadas al incumplimiento o a la falta de garantía de unos derechos. Digamos, carencia, acceso a la salud. Bueno, es un derecho consagrado como derecho humano universal, o fundamental. Pero el derecho, sobre todo en ese tema, implica el máximo bienestar, el máximo logro. Y lo que tenemos es una narrativa en Código de Derechos, pero que establece mínimos indicadores tan básicos, tan mínimos, que son carencias que realmente no creo, y esa es la discusión, que pese a que está el discurso de derechos, cuando ves los indicadores, es simplemente afiliación. No acceso efectivo, no oportuno, no 24 horas. Entonces tenemos una narrativa que justifica todo en términos del discurso de derechos, pero cuando ves los mínimos que se han puesto, te das cuenta que son mínimos que no sean compatibles con el discurso de ser el máximo esfuerzo, la máxima garantía o un proceso gradual acelerado, pero hacia el mayor bienestar. ¿Formaría esto, Mario Luis, esta narrativa, como le estás llamando, formaría parte de la gran narrativa que nos propuso alguna vez la Comisión Económica para América Latina por voz de su secretaria ejecutiva, nuestra paisana Alicia Bárcena? ¿Forma parte esto de lo que ellos dijeron, cambio de época? Sí, sin duda. Pero que no nos ha faltado quizás, pensándolo de nuevo, porque a mí me gustó mucho la propuesta retórica, ¿no?
¿No nos ha faltado un poco analizar o asumir que cuando hablamos de cambio de época tenemos que entonces asumir que una época se está terminando? Y asumir las consecuencias. Asumir las consecuencias de que no que cambie la época, sino de que termine una época. Y las implicaciones que tiene en términos de economía política, porque implicaría un nuevo arreglo del poder, en el cual hay distintos ganadores y distintos perdedores, y que esa narrativa de un nuevo arreglo del poder no se está dando. Entonces, sí hay un cambio de época en términos que no es sostenible desde nuestro punto de vista, esta realidad de un país en la profunda desigualdad, en la profunda exclusión, y una narrativa que pone en el centro otro elemento, el enorme desafecto a la democracia como modo para acceder a esta nueva época. En el fondo lo que estamos poniendo es que el malestar es en democracia, pero con la democracia, y la erosión que nos han mostrado todos los académicos, los amigos como Woldenberg, en términos de que hay una enorme insatisfacción, que la democracia ya no es conducta, ya no es conducto para lograr transformar esta realidad y aprovechar el cambio de época que se nos está imponiendo. Vamos a una pausa, María Luisa, y continuamos. Mario Luis, hay una especie de golfo, de disonancia, ¿no?, como le gusta decir a David Ibarra, entre este cambio constitucional que incluso celebrábamos, ¿no?, un poco discretamente, porque la realidad mexicana social es muy abrumadora, ¿no? No se puede soslayar, decir, ya con este cambio vamos para adelante. Hay mucho que hacer en lo inmediato. Pero hay, de todas maneras, entre este cambio y el quehacer cotidiano del Estado, el decir y hacer de las fuerzas políticas, pues con una especie de gran distancia, ¿no? Y sin una sintonía, digamos, sin una correspondencia, sin una, digamos, amistad entre la política y el derecho, no gana el derecho. ¿No? Lo sabemos muy bien. Y sobre todo si tomamos en cuenta lo que me has dicho, en términos de la actitud de la población, estamos pues muy rezagados, ¿no?, en este camino que quisiéramos recorrer. Por eso para mí es tan, me genera tanta extrañeza, porque los documentos que a partir del 2011 se han hecho, en el caso de Coneval y muchos otros, incluso el Plan Nacional de Desarrollo, sostiene en su introducción que por un enfoque de derechos o una visión de derechos se propone los 5 ejes estratégicos, las acciones, etcétera. O Coneval dice que calcula la pobreza en función de una visión de derechos. Pero cuando uno ve prácticamente que después de 2011 las leyes generales siguen totalmente desalineadas con el gran Dame un ejemplo desde la economía política, ¿no? La Ley General de Planeación. O sea, la planeación debió modificarse en términos del Sistema Nacional de Planeación, en términos de realmente procurar la interdependencia, la integralidad, la universalidad, y como ves, la Ley General de Planeación sigue siendo un documento intocado y que no ha sido realmente invocado como la gran transformación de la estructura interna del Estado. Tiene que ver con modificar la Ley de Planeación, la Ley de Contabilidad Presupuestal. O sea, los grandes instrumentos, digamos, jurídicos de lo social, siguen siendo totalmente desalineados con la reforma constitucional. La otra es la Ley General de Desarrollo Social, hecha en 2004. No ha sido modificada para ser consistentes. Entonces hay una realidad de que no se han alineado las leyes al gran paradigma que implica el artículo primero. Entonces, desde ahí se puede ver que esto se ha transmitido a que la inercia presupuestal programática sigue siendo la misma antes de la reforma constitucional y no ha habido la consistencia, la coherencia para transformarla. De ahí que sigue siendo el paradigma de que se puede hacer lo que tiene financiamiento previo. Claro, no alcanza, ¿no? Para ponerlo en términos, digamos, cotidianos, no alcanza. Esa es la respuesta a una y otra. Por ejemplo, lo que nos han dicho nuestros amigos constituyentes, Enrique Provencio, Clara Hussitman, fue una embestida incluso contra la Carta de Derechos, cuando uno hubiera pensado que ese era como
pues el gran timbre de orgullo para los mexicanos. La gran propuesta. La gran propuesta, ¿no? Y lamentablemente, como lo hemos comentado en otros foros, se ha vuelto a imponer de una manera radical la noción de la debilidad de las finanzas como explicación del statu quo o como explicación de que si algo se debe preservar es eso, antes de que proponer algo mayor. No se la debilidad de las finanzas se volvió ¿qué? Virtud. Se volvió virtud y signo de responsabilidad. Y aquellos que no la sostienen son señalados como irresponsables, idealistas, fuera de toda consistencia, congruencia, y eso fue muy evidente en el debate de la Constitución mexicana. En ese sentido, el gran paradigma de los derechos humanos, del máximo esfuerzo, de buscar la integralidad y una noción fundamental, para que los derechos sean vigentes, todos deben existir. No vale tener educación si no tiene alimentación, o educación y alimentación si no se tiene vivienda. Y a esto, aquí, ¿cómo interviene, digamos, cómo opera este principio del que también nos hablaban nuestros invitados, colegas del otro día ahí en la Facultad de Economía, el tema de la progresividad? Yo entendí que esa era la respuesta a este no alcanza. Así es. ¿Cómo lo visualizas? Ese era digamos, la gran estrategia para alcanzar ese máximo beneficio. Había que interactuar en un gradualismo acelerado, como me gusta señalar, en términos de tener claras metas, pero siempre hacia adelante, y enfrentar algo que es una realidad, la regresividad de los derechos. Y hoy lo que vemos es que ha habido regresividad en los derechos. ¿Por ejemplo? Y desigualdad brutal. Por ejemplo, el derecho, por ejemplo, a las pensiones no contributivas. Tienes algunas de 1,000 pesos en la Ciudad de México y otras de 500 pesos en la zona de Morelos, otros estados. Depende de dónde se vive, tiene un acceso a tipos de derechos. O el seguro popular o el seguro social, en el cual es un número limitado de intervenciones de seguro popular, que sería una regresividad del principio de la seguridad social que abarca todas las enfermedades en el lapso de vida. Entonces, no solo no hemos avanzado, se han construido programas a la baja, y esto nos pone en que el principio de no regresividad, que era un principio más allá del artículo primero constitucional, yo diría que un artículo fundamental en la visión social. Y de los compromisos internacionales de México. Exactamente. Hoy es evidente que ante la carencia presupuestal se ha permitido o ha sido permisible la regresividad, pero también esta fragmentación de los derechos, en el cual, dependiendo de dónde se vive, se puede tener acceso. Lo dijo muy bien Marta Lamas, ahora que estuvo con nosotros también hablando sobre la equidad de género, ¿no? En algunos lugares el derecho al aborto es un derecho que permite a las mujeres una opción, y en otros es una sentencia, incluso de cárcel. Hay una enorme regresividad e inequidad en el acceso a los derechos en nuestro país. Para no hablar del tema también visto el jueves pasado de los grupos étnicos, los indígenas. Bueno, otra vez, años después, nos topamos con lo mismo. ¿Dónde se concentra, se arraiga, se encanija la pobreza? Ahí. Así es. El analfabetismo, ahí. El tema de la salud, ahí. En más de 10 millones de compatriotas, ¿no? Sí, sí, en el cual de que 7 de cada 10 indígenas viven en pobreza, cuando el promedio nacional de los no indígenas es casi 5 de cada 10. Entonces, la enorme inequidad, para hablar en términos de esta propuesta de CEPAL, de un cambio de época que implicaba poner en el centro la equidad, la igualdad como elementos, pero articulados a una idea de derechos como un elemento común para todos. Hoy pareciera ser, mediados del segunda década del siglo XXI, que hay una gran amenaza a que regresemos a solo hacer lo que se puede financiar, y que, bueno, garanticemos el derecho al ingreso, renta ciudadana. Nos decían incluso en la reunión, ¿no? Que Enrique del Val lo expuso. Se explayó ahí. Incluso habló de que era una especie de derecho llave. Sí. Cuando los rigurosos en términos de derechos humanos dirán, bueno, no se puede dar una preeminencia mayor sobre los otros. No basta el derecho al ingreso, sino el derecho, digamos, a una vida sin violencias, digamos, para... Claro, lo que pasa es que él lo amarró del Val al derecho a la supervivencia, ¿no? Así es. Como derecho yo llamaría primigenio, ¿no? Así lo llamó. Sin eso no hay nada más, ¿no? Así es. Entonces, lo que estamos dando cuenta es que este debate que se está dando, digamos, en foros como el que tuvimos la semana pasada, no es un debate que está, digamos, hablando de las propuestas o discursos políticos ahora en las elecciones que están en curso. Es un debate que parece ser que no ha permeado ni a los partidos, ni a los grupos sociales, y esto nos habla de uno de los puntos que creo que habría que poner en atención.
no se ha interiorizado la visión de derechos, no solo en el gobierno, tampoco en la población. Y creo que ese es el gran tema en términos de la agenda de derechos humanos. Es el gran tema y en términos quizás de la agenda política de este país, ¿no? Sobre todo en la agenda política, que ha habido una narrativa, una retórica, que a la hora que uno visibiliza los datos sobre percepción nos damos cuenta que es una retórica que no se compadece y no ha sido asumida, y puede ser que sea la razón de que no esté en la disputa o en la discusión política y que se está erosionando, y de ahí lo peligroso de asumir que ya es algo que todos tenemos como agenda, que no solo estamos discutiendo, digamos, la estrategia o la táctica, no. Creo que hay un problema mayor. A 2017 no se ha asumido con plenitud las implicaciones que tiene esta agenda. De ahí que segundas y terceras derivadas que nosotros consideramos fundamentales, pues se queden en el archivo muerto casi. Reforma fiscal. Estaba oyendo, frente al no alcanza, pues uno respondería, bueno, pues hagamos que alcance. Sí, claro. ¿Cómo le hacemos? Aumentemos los ingresos, ¿no? Sin desmedro de la racionalización del gasto, pero hay que aumentar los ingresos. Eso se llama reforma fiscal. Eso nos lleva a la reforma fiscal. Y nos lleva a poner en el centro lo que ha dicho y subrayado Carlos Tello en términos que es en el presupuesto donde se puede percibir el gran pacto político del poder. ¿Quiénes son los ganadores? ¿Quién recibe? ¿Quiénes son los perdedores? ¿Quiénes son los que Pero contribuyen? entonces estamos frente a una fractura del pacto original. Total. Y una fractura que no se ha hecho visible. Si analizamos el presupuesto, claro, pues veremos que no hay pacto, ¿no? Pero incluso con una paradoja más perversa. Nos pueden decir que el presupuesto 2017-18 se ha hecho con un enfoque de derechos. La enorme consecuencia, la enorme amenaza que implica una retórica demagógica que pareciera ser que lo que se dice es, cuando en los hechos es evidente que no hay ninguna consistencia o congruencia con este discurso. Y al mismo tiempo, y aquí terminamos esta conversación, encaramos la realidad inapelable de que esta es ya una sociedad monetaria. La inmensa mayoría de los mexicanos vivimos de lo que ganamos y de lo que nos pagan. Y la noticia de hoy, por ejemplo, en el Financiero, con base en la encuesta de ocupación y empleo, es que el único empleo que aumenta es el que está por 3 salarios mínimos o abajo, y el que no aumenta es el de 5 salarios mínimos y más. Es decir, nos confirmamos como una sociedad monetaria de ingresos bajos. Así es. Eso, entonces, en esa medida, esto no compensa la falta de consistencia de la que has hablado. Así es, y hace más visible esta distancia entre una retórica, una narrativa que se llena con la palabra enfoque de derechos o visión de derechos, que en la evidencia nos muestra que cada vez tenemos derechos más a la baja. Y tú dirías, Mario Luis, para terminar, ¿esto puede convertirse o debe convertirse en el eje del debate nacional al que todos quisiéramos convocar y participar para el año entrante, para el relevo presidencial y de los poderes de la Unión, ¿no? Debe ser la gran pregunta hacia todos los que aspiran a dirigir este país. ¿Qué hacer, cómo hacer para alcanzar todos los derechos y hacer vigente el artículo 1 constitucional? Esa es la pregunta central de una propuesta rumbo al siglo XXI. Regresar a la Constitución. Regresar a la Constitución, a 100 años de la Constitución, regresar a la Constitución. Mario Luis Fuentes, muchas gracias. Al contrario, Rolando, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches.